Buenas tardes. No vamos a esperar más porque está muy mal penalizar la puntualidad. Y como habéis sido todos muy puntuales, a pesar de que nos hemos retrasado en el panel de macroeconomía, pues vamos a empezar ya. Tenemos 15 minutos por delante y casi que les voy a dar la palabra a ellos para no quitarles tiempo de esos 15 minutos. Esto será una entrevista, no es un panel con... Esto será una entrevista, no será un panel con muchos ponentes, pero será una entrevista interesante porque hemos hablado de muchos conceptos, pero no hemos visto demasiados casos prácticos, sí experiencias, sí ejemplos, cómo integrar las soluciones teóricas que estamos dando aquí en el día a día de la empresa. Hemos hablado de sostenibilidad y nos vamos a centrar en eso en los próximos minutos. ¿Cómo integramos los criterios de ESG, los de sostenibilidad y no solo los de sostenibilidad en el día a día de la vida de una empresa? Voy a dar la palabra a nuestra entrevistadora, que es Isabel Sánchez. Es profesional especializada en banca y consultoría estratégica de Volkswagen Financial Service. Tiene una amplia experiencia en entidades financieras y aseguradoras, en KPMG, Banco Popular, el Santander. Actualmente es analista de riesgos. No voy a seguir porque no os quiero quitar mucho más tiempo. Isabel, ¿tú cómo definirías la sostenibilidad? ¿Qué relación tiene la sostenibilidad con las finanzas, en tu opinión? Dado que con tu experiencia puedes responder probablemente de forma más adecuada que la mayoría. Bueno, la definición que siempre se da es que la sostenibilidad, o la que establece la ONU, es que la sostenibilidad es la capacidad de satisfacer tus propias necesidades sin comprometer los recursos de generaciones futuras. En este sentido, a nivel corporativo, la sostenibilidad se traduce en los criterios ESG, E, pata ambiental, S, pata social y G, pata de gobernanza. En cuanto a su relación con las finanzas, pues Ana, la sostenibilidad se ha convertido en un aspecto estratégico y primordial para cualquier compañía, especialmente, sobre todo para las compañías que operan dentro de la Unión Europea, teniendo en cuenta que la hoja de ruta clara que establece la Unión Europea es que en el año 2050 queremos ser un continente descarbonizado, neutro en carbono, ¿no? Entonces, en este sentido, las inversiones sostenibles están tomando cada vez más peso y más relevancia. El interés, tanto por los inversores como por empleados, clientes, proveedores, en poder invertir en empresas que lleven a cabo prácticas sostenibles se está incrementando. Y, por otra parte, hay que entender que el hecho de no ser sostenible genera una serie de riesgos a las empresas que se pueden materializar en pérdidas financieras, y el hecho de ser sostenible genera una serie de oportunidades que, si eres anticipativo y proactivo, tienes capacidad de aprovechar y rentabilizar. Otro punto importante es que en el ámbito de la Unión Europea los requerimientos regulatorios en términos de sostenibilidad se están incrementando exponencialmente y, bueno, yo creo que es un reto y hay que velar y buscar esa alineación del binomio rentabilidad-sostenibilidad dentro de la estrategia financiera de las empresas. O sea, no solo son las ventajas que ofreces, sino las desventajas a las que tienes que hacer frente si no apuestas por mantener esos criterios ESG. Los próximos minutos nos vamos a dedicar a eso, a hablar también de cómo implementar la economía circular en el contexto empresarial. Así que, Isabel, Luis, os dejo aquí. Pues muchas gracias, Ana. Bueno, ¿Tenéis micrófono? Sí, tengo este me micro, lo llevo. entiendo que no. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir y, en primer lugar, quiero presentaros a Luis. Luis es el CFO de Urbaser. Y básicamente el rol del CFO está cambiando. Al final, el CFO ya no es el responsable únicamente de las finanzas, sino se espera que apoye el crecimiento sostenible de la empresa. Entonces, Luis, buenas tardes, bienvenido. Y si te parece, ¿nos puedes compartir lo que hacéis en Urbaser en este sentido? Pues muchas gracias, Isabel, y gracias a todos por estar aquí y a escucharnos. Bueno, yo creo que lo más fácil va a ser que os ponga un vídeo y así podéis ver qué es Urbaser y qué hacemos ahí. Venga, chicos. No, la mesa no es... Bienvenidos al futuro que todos queremos. El que compartimos. El que creamos juntos. Con cada gesto y acción, día tras día.
Porque para crear un futuro más humano y sostenible, debemos mejorar juntos la realidad que vivimos. Ofreciendo conocimiento e innovación para liderar una circularidad real, transformando residuos en recursos, en nueva materia prima, en energía, ¿Dónde vas? en vida. En Urbaser hacemos de la circularidad una realidad, porque allí a donde queremos ir, volveremos. Urbaser, making circularity real. Nos sirve para conceptualizar bien el tema. En este sentido, Luis, ¿cómo habéis llevado a cabo la transición hacia un modelo de economía circular y cómo esa transición ha contribuido y contribuye en los resultados financieros de Urbaser? Pues primero de todo, deciros que, como decía Isabel, la E, la S y la G, nosotros tocamos las tres. Es verdad que cuando hablamos de economía circular podemos pensar que estamos hablando más de la E, de la parte de environmental, pero hay una parte social muy importante. Hay muchísimas personas, son más de 48.000 empleados en 15 países, y una componente social de inserción en muchísimas de nuestras operaciones que tiene una parte social muy importante. Quiero destacar esto. Y la parte de gobierno, pues obviamente la tocaré después cuando hablemos de cómo gestionamos el modelo. La economía circular forma parte de la misión estratégica de Urbaser. Nosotros, como ha dicho el vídeo, y aunque empezamos con un vídeo que se ven camiones de basura y esto pues de primeras puede ser poco atractivo a un oyente, pero lo interesante es entender qué ocurre a partir de ahí. Es decir, nosotros estamos convirtiendo basura, residuos de todo tipo, en recursos. Y cuando digo recursos puede ser que reciclemos plástico, que reciclemos algún tipo de residuo, vamos a decir, material, sólido, pero también estamos convirtiendo residuos en energía, ¿vale? En energía de diversos tipos. Estamos generando energía eléctrica, más de 2.600 gigavatios al año en 125 plantas, en los 15 países que estamos, pero fundamentalmente en Europa. Estamos gestionando, procesando más de 30 millones de toneladas de residuos al año. Una parte muy importante de ellos vuelven al sistema, es decir, es completamente circular. Estaréis algunos habituados a oír hablar de Ecoembes, por ejemplo, que hacen publicidad. Bueno, pues Ecoembes es un sistema integrado de gestión. Nosotros recogemos mediante la recogida selectiva y a través de Ecoembes o a través de otros SIG que hay para otros recursos, pues los recursos vuelven al sistema. ¿Todo esto cómo se hace? Bueno, esto se hace con una estrategia clara, con un compromiso claro de toda la compañía y con muchísima innovación. Esto no ocurre solo, es decir, cuando decimos que creamos energía a través de la basura, pues esto hay una tecnología que requiere de innovación, que requiere de muchísima inversión y que requiere además de muchísimo alineamiento con lo regulatorio. Es decir, yo no puedo inventar una tecnología de quemar basura y poner mañana una incineradora ahí, ¿no? Esto evidentemente está completamente imbricado en la estrategia de sostenibilidad de los países en los que operamos y, por supuesto, en el caso de Europa, de la Unión Europea. Os voy a decir una cosa que posiblemente algunos sepáis y otros no. En 2035 la Unión Europea obligará a todos los Estados miembros a que solo, como máximo, el 10% de los residuos acaben en un vertedero. El vertedero que todos tenemos en la cabeza, eso va a desaparecer. Hay países que ya no tienen vertedero. ¿Qué quiere decir esto? Que los Estados miembros tienen que invertir en tecnologías, tienen que invertir en infraestructuras, Urbaser es una compañía de infraestructuras, para que esos residuos se reciclen, vuelvan al sistema, puede ser en forma de energía, puede ser eléctrica, puede ser biometano, puede ser en forma de otros recursos de otro tipo. El aceite, por ejemplo, estamos reciclando el aceite industrial, el aceite de los vehículos, el petróleo de los barcos. Cuando los barcos llegan a un puerto, pues nosotros elaboramos un proceso por el cual limpiamos los depósitos de petróleo y ese petróleo se purifica y se vuelve a meter en el sistema con un fuel ya de menor calidad, ¿no? Es decir, es un concepto de circularidad total, ¿no? El lema nuestro es Making Circularity Real. Pero es muy importante entender esto cuando hablamos de ESG porque realmente detrás de todo esto hay una normativa, hay un proyecto europeo, hay un proyecto global, ¿no? de que los residuos tienen que desaparecer. Y es tan así que hay un impuesto que se introdujo en España el año pasado sobre la basura que va a los vertederos.
¿vale? Es decir, para penalizar la basura que va a los vertederos. Y habréis oído hablar también del famoso tasazo de la basura, que algunos habréis leído. Esto no deja de ser ni más ni menos que una repercusión de los costes reales de procesado del residuo, porque la Unión Europea al final lo que hace es bajar crear un concepto de que realmente el residuo tiene que desaparecer, tiene que volver en forma de otra cosa, pero no puede ser un residuo en el vertedero. Temas de innovación, os decía, nos han dado el año pasado el Premio Nacional de Innovación 2023 a nuestro Centro Nacional de Innovación en Zaragoza y luego nos han dado el Premio Aquiles también de ESG. Entonces, bueno, esto es un poco la introducción para que veáis que nosotros, esto es nuestro ADN. Preguntabas por el impacto económico. Bueno, es que a nosotros lo que nos genera el ingreso es la economía circular. Nosotros cuanto más residuo procesamos, más residuo regeneramos, pues eso evidentemente redunda en resultados económicos para nosotros, pero también para la sociedad, ¿no? Y para nuestros clientes, ¿no? Que son generalmente administraciones públicas, ayuntamientos, mancomunidades, regiones. Y luego también hay una división de industrial, de cliente privado, pues como os decía, pues las navieras, los talleres, las grandes plantas industriales que requieren de una gestión específica. Un taller no puede tirar el aceite a donde quiera, tiene que recogérselo y eso se recicla. Pues gracias, Luis. La verdad que es un ejemplo muy claro y muy real de que al final la economía circular aporta valor a la sociedad y además se puede alinear, obviamente, con la rentabilidad económica. En este sentido, y teniendo en cuenta también pues, tema Agenda 2030, ODS, Acuerdo de París, etcétera, ¿cuáles son los principales objetivos y metas de sostenibilidad que os habéis fijado en los próximos años? Bueno, nosotros estamos absolutamente alineados, obviamente, con estos objetivos de desarrollo sostenible y, bueno, pues nuestros objetivos se traducen en continuar con nuestra estrategia, continuar invirtiendo, porque invertimos muchísimo dinero en innovación, obviamente incrementar el volumen de residuos que procesamos. Pues, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues acercando nuestras soluciones y nuestra tecnología a los clientes, yendo a países donde hoy no estamos o donde puede nuestra tecnología ser de utilidad. En España estamos muy lejos de ese 10% que os decía de objetivo. Por tanto, hay muchas infraestructuras que construir. Pues nosotros también ayudamos a la sociedad y a los decision makers a conocer los sistemas que hay, las soluciones, las tecnologías. Nosotros, obviamente, y nuestros competidores, no dejamos de ser un tejido de compañías que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero es muy importante que la sociedad entienda que hay que invertir. Entonces, nosotros te ponemos a disposición de la sociedad las soluciones. Por tanto, objetivos: conseguir incrementar el volumen de residuos tratados. No se ha hablado de flota ecológica. Los camiones, hoy estamos en torno a un 35% de la flota es ecológica y esto va a crecer cada vez más rápido, ¿no? Ya estamos en algunas ciudades de España, solo estamos metiendo flota ecológica, que puede ser de gas o que puede ser eléctrica. La electrificación es compleja, sabéis que el supply chain ha ido lento en muchos casos, tú trabajas en el sector automovilístico y nosotros hemos tenido verdaderos retos en los últimos 2 años para poder entregar los vehículos eléctricos, pero esto se está normalizando y en ese sentido pues incrementar el porcentaje de flota, incrementar el porcentaje el volumen de energía generada, energía generalmente verde y incrementar también el peso de proveedores, de stakeholders que realmente estén certificados en nuestro contexto, ¿no? Nosotros nos consideramos una parte esencial, ¿no?, de la cadena de ESG, de la sociedad, y necesitamos que nuestros stakeholders también lo sean, con lo cual también ayudar a nuestros proveedores a innovar, es decir, ayudar a nuestros proveedores a ser circulares, hay todo un tejido de microproveedores que tenemos en los países donde operamos, ¿no? Operamos en España, operamos en Francia, pero también operamos en Chile, operamos en Ecuador, operamos en India, operamos en Omán. Es decir, imaginaos, ¿no?, los tejidos son muy diferentes, pues hay que ayudar también a esto, ¿no? Y en ese sentido, pues invertir en innovación. Os decía, invertir, bueno, pues ejemplos. Novolitio. Novolitio es una empresa que hemos creado con Endesa, una inversión de 25 millones de euros, para crear una planta de reciclaje de baterías de litio. ¿Vale? Entonces, baterías de litio fundamentalmente que vendrán de los coches, con capacidad para reciclar más de 25.000 baterías al año.
Otro proyecto en Zaragoza. Zaragoza es una ciudad muy comprometida con la economía circular y está apoyando muchísimos proyectos, y recientemente pues, hemos inaugurado la biorefinería, que se llama Circular Biocarbon, que es una refinería básicamente que lo que hace es, con residuos sólidos, lodos de depuradoras de aguas residuales, se genera un biofuel que se puede utilizar en automoción, ¿no? Entonces, esto es otro proyecto, 23 millones de euros de inversión, con financiación del programa Horizonte de la Unión Europea. Son ejemplos, y os voy a dar uno. Hemos estado en esta sala antes hablando de inteligencia artificial. Inteligencia artificial en los procesos de separación y clasificación del residuo. Os podéis imaginar que cuando vosotros, y seguro que todos recicláis en casa, la recogida selectiva, bueno, pues la gente lo hace bien o intenta hacerlo bien, pero a veces hay errores. Bueno, pues esto llega a unos sitios donde los camiones descargan, unas tolvas donde los camiones descargan, y hay un proceso de separación, clasificación, para que el plástico se vaya con el plástico, el cartón se vaya con el cartón y el resto al resto. Esto se está haciendo ya con la inteligencia artificial. Se está invirtiendo mucho en tecnología de inteligencia artificial que nos está ayudando a reducir el porcentaje de error. Es decir, que un bote de plástico acabe en el orgánico, pues es un fracaso del sistema, porque es una oportunidad perdida de reciclar ese bote. Entonces, ahí hay muchísima inversión también en innovación. Entonces, esto va de inversión. Aquí hace falta mucho dinero. Y ahora, pues os podéis imaginar que parte del rol del CFO es buscar ese dinero y buscar ese capital, ¿no? Pues no son pocos los retos que tenéis por delante. En este sentido, sabes que los riesgos ESG al final se canalizan y pueden impactar o traducirse en riesgos financieros, en pérdidas operacionales que tienen un impacto directo en el P&L de la empresa. ¿Qué prácticas estáis llevando a cabo para poder identificar, medir, monitorizar y gestionar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza? Pues yo creo que aquí tiene mucho peso la G. Nosotros hemos apostado por un modelo de gobierno muy fuerte. Somos una compañía que no somos cotizada, somos una compañía grande, tenemos una facturación de 2.800 millones de euros y una EBITDA de más de 600, pero no somos cotizadas, somos propiedad de un fondo de un private equity americano, pero hemos implementado un modelo de gobierno similar al de las cotizadas. Nosotros tenemos una comisión de auditoría, tenemos un departamento de auditoría interna independiente que reporta al Consejo de Administración. Entonces, hemos establecido un modelo de gobierno pues con primera, segunda, tercera línea de defensa. La primera línea de defensa es el negocio y la segunda y la tercera ya somos el corporativo y el consejo. Con un modelo de control de riesgos y de gestión de riesgos en el que se involucra a toda la dirección de la compañía. Yo tengo un rol esencial junto con el CEO, con muchísima responsabilidad, porque al final nos hacemos dueños del modelo. Hemos dividido todos los riesgos de la compañía en cuatro categorías: estratégicos, financieros, operacionales y de cumplimiento, y a su vez en 17 categorías. Y un gobierno muy fuerte. O sea, es decir, al final para nosotros esto es muy importante, ¿no? Y luego, obviamente, pues viene todo el tema de CSRD, las taxonomías y todo esto. Pues obviamente tenemos un departamento in-house de ESG que está absolutamente dedicado a asegurar el máximo cumplimiento. Ese compromiso por parte del Gobierno corporativo, la verdad que es relevante, ¿no? El tener, dado que los factores ESG, pues como bien dices, son transversales, claro, y afectan a todas las áreas. Y ya por cerrar, una pregunta más específica para ti con tu rol de CFO. ¿Qué papel juegas en la estrategia de ESG de la empresa y cómo esta estrategia de ESG que tenéis definida se está reflejando en la planificación financiera y en la estructura de financiación? Pues mira, yo diría absolutamente transversal, es decir, todo en mi día a día tiene alguna coletilla ESG. Os hablaba de búsqueda de financiación, os hablaba de levantar capital. Nosotros tenemos, la financiación que tenemos tiene KPIs de ESG. Hoy en día sería implanteable, ¿no?, salir a levantar financiación sin criterios ESG, o quiero decir, sería implanteable porque posiblemente los inversores cada vez son más restrictivos, ¿no? Ahora tenemos un programa de pagares que lo vamos a hacer verde. Como digo, tenemos un private equity. El private equity, en las reuniones que tiene con nosotros mensuales, hay una sección de ESG absolutamente compleja y completa, y cualquier fondo que se acerca a la compañía para hablar de financiación o de equity, pues habla de ESG como habla de cualquier otro tema. Entonces,
desde un punto de vista de CFO, pues está en mi día a día. Luego, evidentemente, en la parte de reporting, pues que os voy a contar, ¿no? Hoy en día forma parte el estado de información no financiera y todo lo que viene forma parte integral de las cuentas anuales de la compañía. Por tanto, como CFO no puedo estar ajeno a esto y los equipos pues tienen que trabajar mucho en esto. Así que yo creo que es algo, bueno, como el compliance, sin lo cual ya no podemos plantear la figura de un CFO. Pues nada, muchas gracias, Luis, por tu intervención, por compartir con nosotros la experiencia de Urbaser y, sobre todo, pues ver que hay empresas que apuestan fuertemente por la circularidad y por integrar los criterios ESG, porque esto es una necesidad, no es una moda. Muchas gracias. Gracias, Luis. Isabel, vamos a hacer una pausa, unos 15-20 minutos, y en torno a las 5:10, en torno no, como muy tarde, a las 5:10, estamos aquí. Vamos a centrarnos en una cuestión que es un poquito más fea, pero que es importante, muy relevante para todos los que estamos aquí, que son las insolvencias. No solo cómo gestionarlas, sino sobre todo cómo detectarlas, a las 5:10.